Buenos días, queridos alumnos. Espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar de los criterios de selección y evaluación de los recursos didácticos. También vamos a hablar de la planificación de los procesos de clase, de la implicancia de estos recursos para poder justamente enseñar. Entonces haré una breve reseña de los temas que vamos a hablar el día de hoy. Cuando hablamos de recursos didácticos, estos recursos se utilizan para poder enriquecer y hacer más eficaz la formación de los alumnos. El docente es responsable de que estos recursos se puedan introducir en el aula de una manera más eficiente. Por ello es muy importante tener en cuenta que cuando vamos a planificar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, también tenemos que pensar qué cosas tenemos como recurso para poder entonces introducir y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello es muy importante tener en cuenta que al introducir los medios y recursos didácticos en contextos formativos, esto debe consistir en una manera de integrar la parte física de aparatos o instrumentos tecnológicos, como también supone un verdadero cambio e innovación en los actos de formación. Por un lado, la ayuda al docente a mediar entre lo que dice y lo que el alumno va a observar. Y por otro lado, también tiene como objetivo, por un lado, cumplir, ¿verdad?, ese rol de facilitar la introducción de nuevos contenidos para que se puedan realizar actividades y de esa manera entonces también lograr que el aprendizaje sea más significativo. Aquello que se desea transmitir en cuanto a los contenidos siempre tiene una naturaleza en cuanto a la forma como transmitimos. Entonces de repente los recursos materiales van a facilitar porque el alumno va a observar, va a palpar, va a mirar y eso va a facilitar la comprensión de los temas que estamos abordando. Los medios de que disponemos en nuestro entorno también es muy importante. De repente hoy día disponemos de computadora, retroproyector, que son medios importantes que nos facilita de repente proyectar una película o presentar una imagen. Hay características muy importantes y necesidades de la edad del alumno. Dependiendo de la edad, el nivel de conocimiento, también se presentan los recursos materiales. Todo tiene su costo. Si vamos a hacer carteles, si vamos a hacer imágenes, necesitamos siempre de un recurso. Por otro lado, implica hacer una preparación previa, preparar un cartel, preparar unas tarjetas, preparar lo que vamos a presentar en una retroproyección o una diapositiva, también tiene su espacio y su tiempo. Depende mucho del contexto para poder seleccionar y utilizar medios que faciliten la síntesis del contenido para poder lograr la comprensión y la asimilación de lo que se quiere decir. Entonces, todo esto es muy importante tener en cuenta a la hora de seleccionar. También pensar en qué tipo de educación estamos inmersos. Una educación formal, una educación no formal o informal. De hecho, con la educación primaria tenemos en cuenta, ¿verdad?, que hay una edad de 6 a 12 años, se tiene en cuenta el espacio de la sala y el contexto en el cual se está situando, ¿verdad?, el alumno. Además de eso, los recursos que siempre utilizamos, libros, folletos, pizarrón, películas, láminas, músicas, carteles, juegos, que son recursos muy importantes que facilitan el proceso. En la educación secundaria es la misma cosa. Se habla mucho de los videos, maquetas, exposiciones tecnológicas, recursos didácticos que facilitan el aprendizaje de los alumnos de 12 y 16 años. También dentro de la educación media se trabaja diferentes acciones como por ejemplo si es con énfasis en el técnico, el enfoque de oficio, conocimiento práctico y por lo tanto se trabajan con materiales audiovisuales, cuadernos de actividades de aprendizaje. Se toman en cuenta por supuesto factores ajenos al medio, propios del medio, expresivos y pedagógicos. En la educación superior también se utilizan los recursos, los medios visuales, audiovisuales, informáticos. Este debe estar integrado en la programación de la asignatura y planificado. La educación a distancia, por supuesto, también requiere de un estilo de aprendizaje y de enseñanza y hoy día se usa mucho el uso de la tecnología con las computadoras, pero que también requiere una serie de selección de actividades como también de recursos para poder trabajar a través de la computadora. Hay diferentes tipos de recursos didácticos que se utilizan para la educación, tanto presencial como a distancia, recursos impresos, recursos audiovisuales, recursos informáticos, telemáticos y multimedia. Dentro de los recursos impresos encontramos los libros, cuadernillos, fichas, guías didácticas.
Dentro de los recursos audiovisuales, videocassette, discos compactos, programas de radio y programas de televisión. Dentro de los recursos informáticos, programas informáticos convencionales, programas de enseñanza asistida por ordenador y dentro de los recursos telemáticos, sistemas interactivos de enseñanza por telemática, internet, sistemas multimedia, sistemas de enseñanza que combinan recursos pertenecientes a las categorías anteriores. Entonces podemos ver también que hay diferentes tipos de recursos que usamos o deberíamos usar para poder facilitar el aprendizaje. O sea, a la hora de planificar, sí o sí vamos a tener que usar los recursos didácticos, o un cartel, o llevar un video, o llevar una síntesis en un afiche. O sea, sí o sí vamos a valernos de los medios didácticos para facilitar el aprendizaje de nuestros alumnos. En estos ambientes, lo más común es que en el aula se presenten ante los compañeros algunas ponencias, que algún debate, pero siempre es importante también considerar que para poder hacer todo eso se debe preparar el material, se debe preparar lo que se va a decir y requiere siempre también de elaboración de diapositivas, mientras que las aulas virtuales se pueden utilizar en internet, que es imprescindible, o sea, chat en línea, foros de discusión, que todos son recursos didácticos que hoy día usamos para poder lograr ese aprendizaje. También dentro de este contexto aparece la educación en valores, que es muy importante porque se trabaja ahí la autonomía, el diálogo, la convivencia y la reflexión usando una metodología de enseñanza que por sobre todas las cosas enfatiza la comunicación más abierta, que es una oportunidad para examinar actitudes y valores, además para respetar a los demás. En algunos casos son tradicionales, otros que aplican las nuevas tecnologías como el video, el internet, la computadora, entre otros, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se puede mencionar como técnicas, lluvia de ideas, juego de roles, discusiones grupales, debates, murmullos, que son justamente técnicas que nos facilitan también realizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje como un medio también. Y hay criterios de selección del docente para poder elaborar los materiales. El docente para poder elaborar los materiales debe tener en cuenta la edad, los recursos con que cuenta, proporcionar información, guiar los aprendizajes, ejercitar las habilidades, motivar y evaluar. Esta evaluación se hace con diferentes técnicas. Por ejemplo, se divide en dos: la observación, lista de cotejo, escala de rango, rúbricas, y la desempeño, portafolio, ensayo y mapa conceptual. Entonces vemos aquí también que de repente aparecen algunos recursos, por un lado tecnológicos, por otro lado materiales que requieren un análisis y por otro lado también instrumentos de recolección de información que ayude a mejorar la práctica. Entonces, con esto vemos la importancia de la selección de los criterios para poder tener en cuenta los recursos didácticos que vamos a usar en el aula. Entonces, a partir de esta expresión, vamos a pasar a hablar sobre la planificación, que es otro tema muy importante, porque a través de la planificación vamos a ver cómo introducir estos recursos materiales en la planificación. Y además, esto va a facilitar también la integración y articulación, por un lado, de todo lo que hace, ¿verdad?, a la planificación y por otro lado, a los recursos que tenemos que usar para poder concretar y llevar a la práctica dichos aprendizajes. Entonces, a continuación, voy a presentar toda la explicación que hace referencia al plan didáctico.